Hola, 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 muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los que se van conectando a través de las redes sociales de Palmira TV y nuestra comunidad terapéutica Hanna. Bienvenidos a un capítulo más de Revelaciones, Medicina para el Alma, un espacio holístico donde hemos invitado personas maravillosas a que compartan su conocimiento, pero también sus experiencias de vida para la transformación del ser. Bienvenidos a este espacio, hoy con un tema muy bonito y es el retorno de la bruja. Aprovechando este mes de octubre, hoy hemos invitado a dos ponentes maravillosas. Ella es Patricia Orozco de Tabú Herbolaria y a Marcela Vergara de Tribu Yogini. Bienvenidas. Muchas gracias, Vivi. Muchas gracias. Bueno, y empecemos de una vez con este hermoso tema que nos trae hoy estas dos ponentes, y es empezando por esto que queremos de explicarles hoy y que Marcela nos acompaña con el significado de la palabra bruja. ¿Qué significa ser una mujer bruja? ¿Qué ha significado durante toda la historia el recorrido de nosotras las mujeres que nos empoderamos de nuestros conocimientos ancestrales? Bueno, empezar por decir que esta palabra tiene una connotación que en nuestros tiempos no es como muy bien vista. Pero en los últimos años creo que se ha resignificado porque estamos volviendo a lo natural, estamos volviendo a todos esos rituales, ceremonias, a estar como nosotros con la naturaleza un poco más conectados. Pero antes era vista esta palabra como una palabra muy mala, ¿no? Digamos que la palabra como tal, la palabra bruja como tal, no tiene una connotación fija. O sea, cuando vamos a buscar la palabra bruja, si vamos a buscar la raíz de la palabra, no hay algo definido que nos puedan decir esto significa bruja, pero al parecer la raíz de la palabra viene de los celtas o de toda esta zona ibérica de Europa, porque yo creo que las brujas existen mucho antes de esta palabra, ¿no? Digamos que la palabra se hizo más famosa en la época de la Edad Media, en la Inquisición, cuando todas las brujas fueron perseguidas y quemadas, y que ya sabemos más o menos cómo fue toda la historia, que fue muy triste. Pero las brujas han existido desde toda la vida, es decir, toda la vida el ser humano en las comunidades ha hecho rituales, ha hecho ceremonias, ha hecho rezos y se ha ayudado de la naturaleza para curar enfermedades, y demás. Entonces, toda la vida han existido las brujas, pero digamos que cuando llegó esta época de la Inquisición y del oscurantismo, pues fueron perseguidas porque tenían un conocimiento. Estas mujeres eran mujeres que, digamos que para esa época eran las mujeres rebeldes, ¿no? Porque en esa época las mujeres no tenían derecho a tener conocimiento, no tenían derecho a leer ni a escribir, pero estas mujeres que llamaron brujas, pues eran mujeres que no se quisieron dedicar a la casa y al hogar y al esposo y a los hijos, sino que decidieron aprender a leer y decidieron aprender recetas y brebajes y aprendieron a hacer rezos y ceremonias, y por eso fueron perseguidas, porque tenían un conocimiento, porque en la época del oscurantismo lo que sucedió fue que el cristianismo digamos que se apoderó y quería ocultar un montón de información, y por eso ellas fueron quemadas. También habían brujos, también habían hombres brujos, de hecho los primeros fueron hombres brujos, pero las que fueron más perseguidas fueron las mujeres. Pues porque digamos que en esa época querían que hubiera una figura masculina, que fue esa figura del dios masculino, y todas estas mujeres o diosas
a las que se veneraban, pues digamos que todo eso fue borrado, ¿no? Y luego, después de la Inquisición, ya luego llegaron estos hombres europeos y españoles a estos pueblos latinoamericanos de América y pues pasó lo mismo, ¿no? Con todas las tribus indígenas hicieron lo mismo, ocultaron toda la información, masacraron, robaron y demás, y digamos que les metieron a la fuerza la religión. Y mucha información pues fue borrada, pero afortunadamente hoy está volviendo a retornar toda esa información. Digamos que todas estas abuelas indígenas, a pesar de todo lo que sucedió en esa época de la conquista, pues esos saberes se pudieron pasar de manera oral de generación en generación y gracias a Dios no se perdieron. Y entonces ahora estamos retornando otra vez a todos esos conocimientos, ¿no? En algunos textos que yo leía decía que esos conocimientos que adquirió la mujer fueron desde el Paleolítico Superior, o sea, como en el año 60.000 antes de Cristo, o sea, hace muchísimo. Desde esa época las mujeres eran las encargadas de hacer los rituales, las ceremonias, los ritos de paso, eran las encargadas de cuidar el parto, el posparto, eran las que celebraban la vida y honraban también las ceremonias de la muerte, y las mujeres eran las encargadas de eso, o sea que desde toda la vida las mujeres fueron las encargadas de ser como las guardianas de este tipo de ceremonias. Marcela, de acuerdo a lo que tú dices, entonces podríamos decir que más allá del misticismo y del ropaje que siempre nos ha caracterizado, bueno, digo que siempre nos han caracterizado porque así me siento, es primero el ropaje tiene mucho que ver con la época, ¿no? O sea, eran las mujeres que también trabajaban en el campo, entonces estaban muy expuestas también al sol, entonces se ponían pues su sombrerito, como tú lo decías, eran también las mujeres encargadas no solamente de la casa, sino las curanderas, las que aprendieron todos esos saberes a través de las plantas. Y pienso que la cacería de brujas tenía mucho que ver, la muerte de toda esa cantidad de mujeres maravillosas, mágicas y sabias, también tenía mucho que ver con el tema del tipo de que éramos mujeres. Entonces estábamos expuestas en una época donde había mucho machismo y donde el hombre era quien predominaba su género, entonces pues nosotras estábamos un poco subyugadas. Mujer que se levantara ante ese subyugo, mujer que quisiera sentir en su plenitud y que se estuviera conectando con toda la magia que la rodeaba, como era la luna. Ellas eran, como tú lo decías, desde la antigüedad estaban muy conectadas con la naturaleza, con la luna, con los rituales, con toda la magia. Eran mujeres muy intuitivas, entonces todas estas mujeres eran mal vistas y eran profanadas como brujas o herejes, y pues para no meternos en el tema religioso, pues era mucho más de eso, ¿no? Habían la religión que de pronto era bastante de doble cara, porque sí, también hablamos de una religión que sus fundamentos tienen mucho que ver con la religión pagana. ¿Y qué es el paganismo? Es cuando una persona no cree en un solo Dios, sino que ve varios, y la mujer bruja creía no solamente creía en el sol, en las estrellas, en las plantas, en los elementales, en todo lo que veía, porque era muy intuitivo. Entonces es importante saber eso, esa cacería, esa cantidad de mujeres que murieron de manera inocente solamente porque revelaron su saber, y eso sigue viéndose ahora en la actualidad, aunque ustedes no lo crean. Nosotras aquí, todas brujitas verdes, que ya vamos a hablar un poco de qué es esa bruja verde, de alguna manera nos vemos también perseguidas en el día de hoy. Nosotras somos nuestras propias ancestras, y como decía Marcela, nos vamos despertando, y vamos despertando no solo el conocimiento de nuestro linaje, sino también de esa mujer curandera que existió en una vida pasada, que hoy se levanta y que hoy pues amorosamente yo hoy lo expreso y lo digo, lo que somos. Quizás no nos vayan a quemar en una hoguera
o en una guillotina o algo así, pero sí nos seguimos viendo expuestas, y es el caso de alguien que estuvo aquí y me comentaba de que hace algunos días fue a hacer algo y se encontró con un sacerdote, y el sacerdote le dice: vete de aquí, bruja. Entonces como que uno dice, a estas alturas de la vida hacer eso, pero bueno, todo es perfecto porque pues siempre hay una doble moral, y saber que la mujer bruja es una mujer que se conecta desde lo invisible, o sea, es una mujer muy sabia, es una mujer que tiene intuición con todo lo que lo rodea. Pienso yo, es una mujer demasiado llena de facultades y dones, al igual que, como decía Marcela, también hay hombres que tienen esta sabiduría, y ellos se reunían en aquelarres, que es lo que yo le decía a Marcela. ¿Qué es un aquelarre? Era esa reunión donde ellos tenían que hacerlo de alguna manera escondidas, porque si no se estarían viendo vituperados por la sociedad en la antigüedad, y que nosotras hoy tenemos un aquelarre súper lindo donde nos reunimos. ¿Y qué es el aquelarre de hoy? Es esa reunión, esos círculos de mujeres donde donde aprendemos las unas de las otras, donde nos contenemos en historias, y qué mejor que Marcela nos cuente del aquelarre de lo que hacemos hoy. Vale, sí, digamos que ahorita con todo el tema de los círculos de mujeres que hablamos en el programa pasado, pues digamos que se está retomando eso que se llamaba aquelarre, pero pues ya no tenemos que escondernos ni vernos en las noches a escondidas, porque como tú dices, pues no nos queman. Sí, todavía, como dice Vivi, está muy estigmatizado el tema, sobre todo para las personas que son como muy religiosas, y todavía lo ven como un tabú y como algo satánico, pero lo que hacemos ahora es reunirnos para contarnos sobre nuestras experiencias de vida, para nutrirnos las unas de las otras, para hablar de nuestros saberes, de lo que tú sabes, te lo comparto y yo lo recibo, y así, ¿no? Entonces es muy bonito lo que está pasando ahora, de volvernos a reunir entre mujeres, y volver a retomar como esa forma de reunirnos de manera circular para hablar y para preparar cosas, porque también a veces preparamos cacao o hacemos un círculo de hierbas y hacemos un té o algo, ¿no? Entonces digamos que es muy bonito lo que está pasando ahora, otra vez, de volvernos a reunir entre mujeres desde otras perspectivas y también sin tanto miedo, ¿no? Como pasaba en esa época de ese oscurantismo y esa inquisición. Patricia, bienvenida a nuestro espacio. Hablemos un poquito, Pati, de esa bruja verde y de esa importancia que hemos tenido a través de la historia con la conexión con la Madre Tierra. Hola, gracias Vivi por la invitación, gracias por la confianza también, ¿no? Porque creo que estos temas, a pesar de que todavía son un tabú, también son unos temas de respeto, ¿no? O sea, uno realmente, el conocimiento y la ancestralidad del concepto de la bruja, pues también es el legado, ¿no? Es un linaje que nosotras, pues hablar de él es el respeto también a todas nuestras ancestras. Bueno, pues el tema que como que acordamos de la bruja verde, pues es el resonar con el que he venido trabajando estos últimos años. Ha sido un descubrimiento, ¿sí? Ha sido un escuchar a esas ancestras que lo han practicado. Es, como decía ahorita Marcela, que es muy bonito, y era como nosotros, pues a través de la historia podemos reconocer de que las brujas, o esa palabra bruja, pues existió solamente cuando estaban siendo satanizadas, pero que ya era digamos, como una historia misma de las mujeres y un legado mismo de las mujeres, ¿no? O sea, no era como que eso fuera algo nuevo y que un momento u otro la religión lo descubrió y hay que ocultarlo, ¿no? Y es algo malo y está ahí y chao. Pues resulta que cuando hablamos de la bruja verde, pues yo empecé como a ahondar un poco también en el tema de bueno, que eran esas ancestras curanderas, ¿no? Y pues trayendo un poco el tema de la historia, las brujas curanderas, las mujeres curanderas como tal, pues nacen de la misma cuna de la humanidad, ¿no? Somos mucho más de una descendencia afro, sí, las brujas verdes vienen de una construcción de identidad, de la ancestralidad de las plantas desde saberes y desde culturas afrodescendientes y de hecho de la cuna africana, ¿sí? Y pues
esas mujeres que en algún momento utilizaban muchas plantas para curar, pero también para sobrevivir a un ecosistema un poco agreste como lo sabemos que es África en algún momento, y también a las mismas condiciones y resistencias propios animales en las que empezaron a generar procesos de agricultura y también de curtiembre, porque eran también poblaciones nómadas, ¿no? Entonces las brujas verdes vienen no solamente de una visión eurocentrista, sí, no solamente fue Europa la que habla de las brujas verdes, sino que también es desde la misma cuna de la humanidad, donde ya sabemos que históricamente también hemos segregado a las comunidades afrodescendientes. Entonces pues uno empieza a entender un poco más el concepto de bruja verde y empieza a ver que las brujas verdes siempre han sido esas mujeres, sí, encabezadas por mujeres que han reconocido la magia en su territorio, sí, y no sé, yo sé que Vivi en algún momento hemos hablado sobre este nuevo año, este nuevo ciclo que es la era Acuario, ¿no? Desde el 2021 estamos en una nueva era astrológica donde esas brujas verdes pues vuelven otra vez a empoderar lo espiritual. Entonces no es común que nosotros ya normalicemos el uso de las plantas en nuestra cocina solamente para los alimentos, sino también como medicina, como esa soberanía medicinal que hemos tenido históricamente y que pues el legado son de las mismas brujas verdes, ¿no? Esas brujas que han resignificado la naturaleza en el uso de lo que llamaron hechizos, pociones, pero que para nosotras son remedios y son fusiones espirituales, físicas y mucho más empoderadas de las mismas plantas, pero también de los minerales. Entonces las brujas verdes no solamente son esas brujas que trabajan con plantas, las yerbateras, sino que también son esas brujas que trabajan con los minerales, con los cristales, con los cuarzos, con las sales, ¿sí? Entonces esas brujas que en algún momento pues llamamos brujas verdes, pues son saberes, ¿sí? Y esos saberes vienen a retomar y a retornar, como la palabra que le colocaste al nombre del retorno de la bruja, es porque realmente ahorita los estamos viendo mucho más importante en nuestro día a día. Entonces ya es más común que nuestros círculos cercanos resuenen conceptos de las plantas, que en nuestros círculos cercanos hablemos de el cuidado de la alimentación, que en nuestro círculo cercano hablemos de las medicinas alternativas, que hablemos de la ancestralidad. Y qué más bonito que para las mujeres decir, uy, yo estoy en un círculo, fui a un círculo, voy y resueno con este tipo de terapia holística, y como que nos abramos a reconocer todo eso que existe. Y la bruja verde pues viene también de unas cosas muy mágicas, ¿no? Y de muy mágicas es que la bruja, ¿sí? Y también en algún momento los brujos y los magos pues vienen de todo una percepción de la magia, ¿no? Entonces como muchas de esas brujas han cuidado la naturaleza, pero también dentro de ese mismo círculo, lo que nos han contado de esa parte fantasiosa, pues también hay mujeres hadas y también hay mujeres sirenas y también hay mujeres elfas, ¿sí? Y todo ese círculo de resonar es con saberes, ¿no? Entonces recordamos mucho a Campanita, entonces Campanita, la que sabemos que recorría el viento y la que era la encargada de polinizar y ver las flores, ¿cierto? Y hablamos de también las elfas, que eran las medicinas minerales, las que estaban dentro de poder curar con el agua y con las sales, y además de eso con las plantas, pero también vemos a esas brujas que son las que secan, hacen pociones y hacen hechizos. Pues es más que el resultado de unas creencias, pero también es el resultado mismo de unas experiencias humanas. Y esas experiencias humanas son las que ahorita nos dicen, estamos acá y pues nos podemos resignificar y podemos decir, somos brujas, ¿sí? Y somos brujas porque fueron nuestras ancestras, porque fue nuestro linaje, porque ha sido también esa migración misma de los pueblos para poder sobrevivir a el entorno, sí, ecosistémico, al entorno del mundo. Y si nosotros nos vamos más y hablamos de la bruja verde también, en que la bruja verde también habla de la luna, y la bruja verde también entiende que la siembra de las plantas y la cosecha depende de la luna, que el cortarse el cabello depende de la luna, porque hay un flujo energético, y ese flujo energético que podemos decirlo desde lo físico, sí, y un poco más si lo ligamos a lo metafísico, pues de lo físico son ondas electromagnéticas, pero desde lo metafísico es el fluir de la luna a través de su atracción a la Tierra, sí. Entonces como que vamos viendo que esto es mucho más grande de lo que nosotros pensábamos, y que son saberes que antes de Cristo y mucho más antes estaban, y que fueron los que han permitido generar realmente la cuna de la humanidad, ¿no? Lo que ha permitido a que nosotros en tribu y en manada podamos sobrevivir,
¿sí? Y qué bonito entenderlo eso desde la feminidad y desde la mujer que es capaz de oler una planta y reconocer su aroma, que es capaz de, no sabemos cómo, pero sabemos la cantidad de sal que le tenemos que adicionar a los huevos, ¿sí? Sin decir tengo que pesar tantos gramos, ¿no? Entonces la pizca, eso es magia, ¿sí? Y eso es magia verde, porque eso es lo que nosotros nos han enseñado nuestros ancestras, que ya lo tenemos en este linaje y que lo traemos acá para servirnos a nosotros mismos y en función de esa misma naturaleza, ¿no? Entonces ese es el legado de las brujas verdes, Vivi. Muy bonito todo lo que nos cuentas porque últimamente nos hemos levantado, somos muchas las que aún estando ya en pleno siglo XXI nos sentimos tan empoderadas, tan nosotras como a pesar de lo que decía inicialmente, esta cacería todavía no termina, pero ahorita somos más empoderadas y como que a través de la historia y en el momento que hemos estado viviendo, pues nos damos fuerzas entre todas nosotras las brujitas para llevar desde ese conocimiento, como tú lo decías, Patricia, mágico, intuitivo, en comunidad, en grupo, en manada, poderlo traer hoy también a un despertar espiritual. Hablemos un poquito de cómo nosotras nos apoyamos en ese despertar espiritual y cómo esa mujer maga, esa mujer bruja verde, rodeada de todos los elementos y los elementales del mundo sutil, también se aporta a la espiritualidad y a la conexión con nuestro propio ser, Patricia. Bueno, sí, claro, y mira que lo que nosotros en algún momento hemos hablado, ¿no? Y como que también reconocimos en cierto instante, y era el cómo nosotras llegamos a esa mujer maga, ¿no? Lo que nos pasó, ¿no? Entonces estamos por ahí y escuchamos a esta persona, y resueno con esta persona, me siento a hablar y digo, wow, aquí hay magia. Eso es algo inexplicable, ¿sí? Pero ¿qué es tan inexplicable? Es poder reconocer que a todos en algún momento nos gusta el uso de digamos, de los saumerios, ¿no? Entonces, ¿qué más que una tradición de unas resinas de plantas, de árboles, que nos recuerdan algo, ¿sí? Entonces, muchas personas, o cuando nosotros estamos en ese uso mismo de la magia verde, pues resonamos con un recuerdo o con una necesidad, ¿sí? Y la necesidad es esa conexión, pero es una necesidad, lo que tú dices, intuitiva, o sea, eso es purita intuición, ¿sí? Entonces yo siento cuando en un entorno yo llego a algo y yo siento que hay una persona con la que no estoy resonando, pero si hay una persona con la que yo resueno, inmediatamente conecto, ¿sí? Y eso puede que lo podamos explicar de muchas funciones químicas, pero para nosotras que nos reconocemos en nuestra bruja verde sabemos que la energía tiene diferentes caminos y que para las brujas verdes los caminos se dividen en dos, amargos y dulces, ¿sí? O sea, hay un camino amargo que es en el que yo tengo que limpiar, sanar, cuidar, aterrizar, ¿sí? Y que para eso sé que hay plantas que en su misma forma de crecer, así les ha tocado un crecimiento amargo, ¿sí? Como la ruda, ¿no? Entonces ella tiene que ser amarga para que los insectos no lleguen a ella y su flor que es tan pequeña pueda florecer, ¿sí? Y eso es un camino amargo que muchas personas empiezan a reconocer. Pero también un camino dulce, que es ese camino en el que tú sientes que hay ese aroma dulce y lo podemos encontrar con una planta muy conocida como la lavanda. Entonces, ¿quién no en la casa el aroma a la lavanda le recuerda cosas limpias, a que el espacio está limpio? ¿Sí? Uno dice, wow, huele a limpio y es porque has utilizado, ¿sí?, un aroma de lavanda y eso te vuelve a endulzar el día. Entonces, las brujas verdes, cuando reconocemos esto, pero también cuando lo empezamos a emplear, pues generamos una conexión y las personas recuerdan ese camino, ¿sí? Y al recordar ese camino, pues es decir, aquí estoy yo en este caminar y no estoy sola porque te reconozco que hay un ecosistema y que hay unas plantas y que hay unas medicinas que me pueden servir, ¿sí? Y por eso es tan lindo el nombre de este programa, y porque Revelaciones Medicina para el Alma es que las medicinas son muchas, ¿sí? Pero cuando una medicina llega al alma, te revela el alma y puedes llegar a esa espiritualidad, hay una conexión real. Y si lo vemos desde esa bruja verde, pues lo ha hecho con las plantas. Entonces, ¿cómo yo puedo conectar con humos amargos, con humos dulces, que cada amargura tiene un destino final y que cada dulzura tiene un principio, ¿sí? Entonces, cada una de esas cosas yo las voy viendo desde esa perspectiva y la voy sanando, ¿sí? Y el sanar es un camino, no un fin, ¿sí? Entonces, es un camino en el que yo reconozco
esa necesidad, pero también esa forma de las plantas. Y entonces, ¿te acuerdas cuando hablábamos de los colores, no? Entonces Sí. era muy chistoso porque Vivi me decía, ¿cómo era que me decías? Como el color negro. El color negro, porque de pronto siempre nos dicen, la gente estigmatiza mucho, ¿no, Marce? El color negro. En la mayoría de ceremonias nos vemos de vestiditos blancos, de colores pasteles, pero ¿qué pasa cuando llegamos a una ceremonia con el color negro? No, pues llegaron las endemoniadas, o sea, la gente empieza a sentir cosas, y yo le preguntaba a Patricia, o sea, hablemos rápidamente, ¿por qué el color negro? Digamos que holísticamente hay momentos donde se dice que el color negro bloquea algunos chakras, que son unos centros energéticos que todos nosotros poseemos, pero yo siempre decía, entonces yo mantengo bloqueada porque me encanta el negro. Y empieza mi pregunta a esto cuando llegaba a alguna ponencia con el vestido negro. Y lo que tú decías, Patricia, yo inicialmente lo vi de esa forma. Reconocer el negro es reconocerme a mí también en esa oscuridad, en esa sombra que debo trabajar, como tú lo explicabas, desde las plantas amargas, ese camino amargo por el que debemos transitar, pero también al que debemos esclarecer, pero con amor. Entonces yo siempre, definitivamente para mí el negro es parte de esa sombra hermosa en la que nos reconocemos y de la que igual siempre vamos a tener esa polaridad. Entonces Patricia me explicaba un poquito qué era ese color negro. Bueno, sí, Vivi, hablábamos en ese primer momento, era como que sí, todas en el momento cuando estamos en el tema espiritual, decimos, uy, el negro no, espérate que es que el negro no, porque estoy en un círculo, entonces tengo que ir de blanco. Por ejemplo, si vas a un mar no negro, tengo que taparme el ombligo con rojo o tapármelo con otra cosa. Bueno, el taparse el ombligo es taparse ese centro, ¿no? Porque uno entrega energía y es una energía muy uterina, ¿sí? Entonces, pues como que, porque el negro es tan satanizado, ¿no? Y pues resulta que ha sido también una interpretación de ese mismo momento oscuro de la época, la Edad Media, en la que el color negro era claramente, ¿sí?, un flecho de amenaza contra una religión, ¿sí? Entonces, como que cuando estamos hablando de religión, el negro no, porque el negro es dolor, porque el negro es duelo. Pero cuando estamos transitando, ¿sí?, en este cuerpo, y cuando transitamos esa palabra dolor, pues entiendo que, como dice ese libro, este dolor no es mío, ¿sí? O sea, este dolor no es mío, entonces ese color pues no es mío, porque a mí simple y sencillamente yo lo estoy viendo desde un trascender. Entonces hablábamos de eso, ¿no? Entonces, como yo cuando estoy niña soy una dama, y de convertirme ya en una dama por mi primera menstruación, que no es algo doloroso, porque es que la menstruación es algo que nosotros nos imposibilite, sino que estoy en una etapa fértil, y en esa etapa fértil pues tengo un ciclo, y es un ciclo de celebración de la vida, ¿sí? Y después de eso pues yo empiezo a entender un poco mi parte espiritual, y después de pasar por dama pues yo ya me convierto un poco más en bruja, y cuando yo me convierto en bruja pues empiezo a resonar con estas necesidades que empiezan a atraerme mi linaje, ¿sí? Y de ahí yo me convierto en maga, ¿sí? Entonces como que dice que uno tiene unas edades para llegar a pasar cada uno de esos pasos, y si tú no has comenzado el camino de la sanación o el camino que tú quieres resonar, pues vas a quedarte en una de esas etapas hasta poder llegar a ser maga, ¿no? Entonces por eso es que nuestras ancestras, muchos de nuestras ancestras o mayores son magas, ¿sí? Porque ellas ya han trascendido esto, y para ellas el color negro es simple y sencillamente el que reconocieron en esa etapa de bruja, esa necesidad de ese camino que están encontrándose, ¿sí? Entonces, para nadie es un secreto que el negro es un color de sensualidad, que es un color apasionado, que es un color que de una vez impacta, y ese es el miedo de usar el negro. Es el miedo a sacar eso que nosotros queremos relucir, es ese miedo a que nos digan qué es, y a volver un color simple y sencillamente una medida espiritual, ¿sí? Entonces que cuando uno resuene con el negro, pues resuena con esa sexualidad, resuena con esa sensualidad y con esa pasionalidad, porque es esa bruja que está queriendo salir de ti y que te dice, hey, ponte la capa, hey, ponte el sombrero, hey, estoy aquí. Hola, ¿cómo estás? Esta hierba que te suena. Hey, es luna llena, ¿cómo estás? Sí, está ahí diciéndote algo. Entonces, si tú en un momento dices, yo amo el negro, es porque amas eso en lo que te reconoces. No verlo como que, ay, es que yo soy negra, entonces llegó la bruja, y llegó, uy, no, qué miedo, sí, con qué hechizo me vas a sacar, pues
ojalá podamos llegar a ese nivel de maga, pero todavía no. Entonces es eso lo que hablábamos del negro, ¿no? Y decíamos cómo era esa conexión también con nuestra sensualidad, y más que con un dolor es con algo lindo, ¿no? Exactamente. Bueno, Marcela, ¿cuál es tu mensaje para nuestra comunidad, para las personas que nos están viendo con respecto a este tema? ¿Cuál es el mensaje que tú les dejas hoy a estas mujeres magas o a estas mujeres, como decía Patricia, que están intentando salir y que a veces se reprimen por la sociedad, por el que dirán y por todas las cosas que suceden aún todavía en este aquí? Bueno, yo creo que mi mensaje para esas mujeres que sienten como ese llamado es a que no lo repriman. O sea, si ese llamado está ahí es porque seguramente están recordando, su alma está recordando esos saberes, como decía Patricia, que son ancestrales. Así que no, o sea, yo creo que ahorita hay tanta información ya que si te resuena el tema, métete de una así de cabeza para poder tener más conocimiento y que salga esa brujita verde que está allí queriendo salir. Bueno, muchas gracias. Tu mensaje, Patricia, para nuestros televidentes. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Vivi. Creo que habíamos en algún momento, siempre como he dicho, y tenemos que hacer algo así, pues que más que hablar de este tema, ¿no? Pues a todas y a todos los que resuenen con el tema, que están en ese transitar, en ese retornar, pues bienvenidos. Aquí estamos caminando, no les vamos a decir que es lo más fácil del mundo porque es también romper muchos paradigmas, pero pues bueno, en el camino nos encontraremos y aquí estamos también para apoyarnos con herramientas y con sabiduría, y más que con el reconocimiento y agradecimiento a esos ancestras. Bueno, yo pienso que lo primero que todo agradecerles a ustedes dos por estarme acompañando en este programa súper bonito, porque sé que es algo que nos conecta a las tres. Como decía Patricia, uno conoce personas con las que resuena energéticamente y se reconoce como bruja. Yo cuando conocí a estas dos niñas dije, no, son de la manada, o sea, nos vamos encontrando. Como el dicho aquel que dice que las aves del mismo plumaje empiezan a volar juntas, y yo pienso que ese es el mensaje que yo les dejo hoy, poder empoderarse de ese saber, de ese conocimiento, de esa ancestralidad, de eso que el alma grita, porque es que el alma lo grita. Les voy a contar algo rápidamente con el tema de aún las persecuciones y los mitos que traemos nosotras. Inicialmente para mí este camino ha sido un camino de despertar, un camino de sanación, como decía Patricia, un camino de reconocerme en la historia, como lo comentaba Marcela, de poder acoger y poder voltear a mirar a mis ancestras, porque esto me llevó a mis ancestras y quiero honrarlas a todas ellas, que hoy me permiten estar aquí contando esta bella historia y darme cuenta que dentro de mi linaje, mujeres que trabajaban con las plantas, mis abuelas, pero también tengo una tía súper linda que le decimos la tía, pues ella fue en su momento, en su época, porque ella en este momento pues es de otra generación, tiene casi 85 años, era la curandera, y es la tía a la que yo me puedo dirigir hoy a decirle, me duele aquí, qué planta puedo utilizar, y ella automáticamente te dice cómo hacer el remedio, con qué planta te curas, cómo cortar también la manutención de las plantas en las lunas, como decía Marcela, pero también apareció la de que venga le tiro el tarot. Entonces cuando yo la veo a ella, que venga le leo el no sé qué, yo digo, o sea, es como el hilo invisible que va pasando de generación en generación, y esto es una herencia que se seguirá pasando a través de la historia. Nosotras el día de mañana seremos esas ancestras de una futura generación, y la idea es, como decía Marcela, a abrirse a poder recibir todo este conocimiento que a través de la historia nosotros, nuestros ancestros y nosotras vamos dejando como legado para una sociedad, para unos saberes
Y así nace también estas 3 comunidades, estos 3 emprendimientos. Nace Tabú Herbolaria, nace la tribu de Yogini, cómo se reúnen en tribu, cómo la magia de Patricia a través de sus manos y de su medicina, y cómo nace nuestra comunidad juntas, como haciendo camino y diciéndoles hoy a ustedes, estas mujeres que se empoderan, no hay miedos en la sociedad ahorita, no importa qué tanto te señalen. De alguna manera esta época de hoy nos está ayudando, porque muchos nos señalarán, pero también hay muchos que nos están escuchando y que van a estar escuchando este programa. Entonces me parece bonito. Nos enfrentamos también con vituperios. Mi primer vituperio, les cuento, fue con mi mamá. Sí, yo sé que ella va a estar viendo esto. Me dijo, yo no quiero brujas en mi casa. Cuando ella lo dijo, lo primero que hizo fue como un boom dentro de mí, en mi corazón y en mi mente, fuertísimo, porque me sentí como en la época de la Inquisición. O sea, me están señalando y me están diciendo, me imaginé así como la película, bruja, bruja, bruja. Afortunadamente, vuelvo y les digo, estamos en una época en la que hoy nos podemos parar y decir esto es lo que somos, y si por eso yo tengo que morir por luchar por lo que yo quiero, por lo que me hace feliz, por lo que me ha conectado con mi paz interior, por lo que me ha ayudado a descubrirme y a descubrir un legado, pues yo lo volvería a hacer. Entonces es empoderarse de ese conocimiento, como decía Marcela, y abrirnos a nuevas posibilidades. Así que les agradezco mucho a todas ustedes, los que nos ven, nos escuchan, a Marcela, a Patricia, por acompañarnos en este lindo programa. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio de Revelaciones, Medicina para el Alma. Listo, terminamos en punto. Abelardo Angulo te invita a votar este 29 de octubre de esta manera. Al Consejo de Palmira, marca Partido de la U y luego número 7, por Abelardo Angulo Cabezas. Alcalde de Palmira, marca Víctor Ramos. A la Gobernación del Valle del Cauca, marca Dilian Francisca Toro. A la Asamblea Departamental, marca el Partido de la U y luego el número 51, por Felipe López. Hola. En las próximas elecciones regionales del 29 de octubre, es esencial que votes de manera correcta. En tu tarjetón encontrarás la sección para el Consejo de Palmira, donde elegirás a tu representante local. Marca Gente en Movimiento y el número 8 para votar por Paola Mera al Consejo. Porque Palmira necesita nuevos comienzos. El 29 de octubre en las elecciones regionales, súmate a la decisión trascendental que tomará Palmira. Tienes la oportunidad de votar a conciencia y marcar la diferencia. Tu voto cuenta. Paola Mera, Gente en Movimiento 8.